Bueno, estamos en Hebreos 6. Aquí vamos a seguir hoy. Vamos a estar un ratito en Hebreos 6. Hemos venido leyendo. Es importante, como siempre, el contexto. Acordarnos que hemos comenzado en Hebreos 1. ¿Okay? Hemos visto de lo que trata la carta a los hebreos. Hemos ido despacio. No debemos ir perdiendo ningún detalle. Todo es importante. Y hoy sí es importante también. Veíamos que la carta a los hebreos es una exhortación. ¿Sí? Que es una exhortación, un llamado a las gentes, un llamado a las personas, un llamado implorando y rogando que no vayan a hacer algo que va a traer consecuencias. Y esto es lo principal que hace la carta, exhortar, implorar, llamar. Veíamos en el diccionario que exhortar es apremiar, es decir, apresurarlos a algo. Lo hace en varios momentos. Hemos visto algunos como Hebreos 2:1, donde nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Luego nos da la consecuencia, no sea que nos deslicemos. En el 2:3 nos dijo, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos 3:12 nos dijo que tengamos cuidado que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. En Hebreos 4:1 nos dijo temamos, es decir, tengamos temor. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y así llegamos hasta Hebreos 5, donde nos da el diagnóstico de por qué está haciendo estas exhortaciones a la iglesia. Porque está en una situación donde dice, os habéis hecho tardos para oír. Y en todo ese contexto comenzamos Hebreos 6, que comienza exhortándonos a avanzar a la madurez, a dejar de ser niños, ¿sí? A seguir perfeccionándonos. Y luego vemos en el 6:3 que nos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y ahí es donde empezamos la semana pasada, ¿sí? Lo tenemos que hacer, porque hay que hacerlo. O si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Es necesaria la madurez? Esta es una pregunta súper importante para los cristianos. ¿Es necesaria la madurez? ¿Es necesario aprender? ¿Es necesario estudiar la Biblia? ¿Es necesario crecer? ¿Es necesario ser maestros, como dice el libro de Hebreos, a la iglesia? Y después viene la mayor advertencia de la carta. Y probablemente para los cristianos, la mayor advertencia de la Biblia. Dice en el 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es el pasaje, te digo, más importante y debería de ser el más preocupante para nosotros. ¿6 qué? 6:4 en adelante. Ajá. Y hoy todavía vamos a estar aquí por varias cosas. Uno, no quiero dejar ninguna duda. No quiero dejar a nadie ninguna duda. Tampoco quiero dejar posibilidad, ¿sí? Posibilidad de que si tú has visto, yo trato de prevenirte lo que vas a oír más adelante, ¿sí? De adelantarte, tú vas a oír un día esto, ¿no? Alguien va a tratar de engañarte así. Y eso quiero hacer, que no vaya a ser que un día tú parezcas estar firme y el día de mañana, por lo que dice la Biblia, ¿no? Por falta de madurez, seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Te decía cuando empezamos esto, hay gente que amanece calvinista y luego ve un video y se duerme arminiano y luego en la mañana ve otro video y ya se volvió calvinista otra vez. Digo, ¿qué pasa? O sea, tienes que afirmarte, ¿sí?
Este es el pasaje, te digo, sin duda alguna, hermano, sin duda alguna, solo comparado a Apocalipsis 22, pero en el tipo de advertencia, este pasaje es en el que podemos resbalar nosotros. Es decir, es la advertencia más grande que tiene la Biblia para los que nos decimos y somos cristianos. Este es el pasaje que debería infundirnos temor. Así es que aquí vamos a estar hoy. Primero, viendo todas las partes. Primero, la exhortación, que es dejar de ser niños, avanzar hacia la madurez. Esto consiste en estudiar, escudriñar y entender la Escritura. Y también vamos a estar aquí por esto, porque Hebreos 6, te decía la semana pasada, es una oportunidad de poner en práctica lo que nos está diciendo. Él nos está diciendo, ya no sean niños, pónganse a estudiar la Biblia. Y Hebreos 6 es una oportunidad para eso, ¿sí? Porque hay unos que dicen, oye, es un pasaje muy difícil. Y los cristianos tendemos este es un pasaje muy difícil, hay que brincarlo. ¿Pero por qué? Yo no sé cuántos a veces se topan con Apocalipsis, este está muy difícil, hay que brincarlo. Pero al contrario, si hay algo difícil, no hay que brincarlo, hay que leerlo 100 veces o 1000 y estudiarlo. O sea, lo difícil no se brinca. Si hay algo que, bueno, Juan 3:16 está fácil, ya lo leí, ya lo entendí. Por eso, y si dice Hebreos 6, lo brinco porque es difícil. Al contrario, si es difícil hay que leerlo 1.000.000 de veces hasta que lo entiendas. Pero no sé si lo vean, los cristianos tendemos a eso, ¿no? Este es complicado, ese no, ese es para los teólogos, ese es para... No, pues depende de tu vida. ¿Cómo vas a poner tu vida en manos de otro? Siempre recuerda, al interpretar esto te va a dar mucha luz. Hay una palabrita, un método que es hacer exégesis, que es ir a la Biblia, tomarla, hermano, como si no la conocieras y sacar lo que el pasaje significa. Es difícil porque ya todos tenemos muchas ideas en la mente, ¿verdad? Y cuando impones tus ideas a la Biblia, eso es hacer eisegesis, querer que la Biblia diga lo que yo digo. Eso es lo peor, es la peor herejía que alguien puede hacer al estudiar la Biblia. Para mí, Hebreos 6, algunos dicen es un pasaje difícil. Ahorita yo te lo decía, difícil de interpretar, y no es difícil de interpretar, pero sí es de esos pasajes que tiene la Biblia que es difícil de aceptar, porque nos ataca directamente. Es decir, nos pone en una posición que no nos gusta y es difícil de aceptar. Esa es la palabra correcta. No es un pasaje difícil de interpretar, es un pasaje difícil de aceptarlo. Eso es todo. Siempre que hablamos de esto, aún siendo una congregación, no sé, ya de 3, 4 años, 5 años, siempre que hablamos de esto, todavía pues, hay dudas en nosotros. Es increíble, ¿no? Pero vamos a tratar. Pero te digo, esto es tan fácil como, y si seguimos siendo amigos todos y brincamos a Hebreos 7, ¿no? Pero esto no es así. La otra pregunta es, ¿y si varios se separan a partir de esto, qué haremos? Pues a veces eso es mejor, ¿no? Pero lo mejor de todo es que creas algo y lo que creas lo tengas claro y fundado en la palabra, ¿verdad? Si es que, ¿cómo comenzamos Hebreos? ¿Te acuerdas? Esto va a ser súper importante hoy. De hecho, yo te diría que este es el tema de hoy. 1:1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy a nosotros, ¿qué es? Hoy el Señor nos ha hablado por medio de la Biblia. Eso tenemos que entenderlo y tenerlo claro. Y después de decir Dios nos ha hablado, vienen varias advertencias. Por ejemplo, la que leíamos en el 2:1. Si ya sabes que Dios nos ha hablado, y a unos les habló con los profetas, a otros vino Jesús en persona, a nosotros nos ha hablado por la Biblia. El 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diligencia. Esta es la palabrita que nos va a acompañar hoy por todo el estudio, por toda la predicación. ¿Sabes qué es lo que dice el diccionario?
Diligencia es la palabra 4056 en la Strong. Y significa con mucho deseo. Con mucho deseo. Y esa es la primera pregunta. Es decir, ¿tenemos deseos de conocer? ¿Tenemos deseos de saber? ¿Tenemos deseos de entender? ¿Deseo de conocer a Dios? ¿No deseas entender lo que Dios sí está diciendo? Aunque contradijera lo que has creído por 20 años. Es ahí donde se encuentra lo que la Biblia dice y a veces se topa con nuestro orgullo, ¿no? Pero ese deseo debe de estar siempre en nosotros. Deseos de Dios. Y cuando hablemos de deseos de Dios, estamos hablando de que ni tú ni yo somos importantes. No importa si algo te gusta o no te gusta, no importa. Si la palabra lo dice, eso es. Si te cuadra o no te encuadra, no importa. No importa. De hecho, si te molesta, es mejor. ¿Sí? No importa. No somos importantes. Tú y yo no somos importantes. El único que importa es Dios. Y lo que Él dice, eso es lo que importa. Oye, si a mí papá, es que eso me ofende. Y luego, ¿a mí qué? Él dijo mi palabra les ofende y luego se quieren ir. Pues es que la puerta está abierta, ¿verdad? No importa, no somos importantes. Debemos de ponernos en el lugar que nos toca, que es en el último lugar siempre. No importa si nos gusta o no. Si Dios nos mostrara algo, debería de ser el mejor día de nuestra vida, ¿no? No nos salva unirnos a una iglesia, no nos salva leer la Biblia, nos salva creer. En eso consiste la relación con Dios, en que entendamos correctamente su palabra, la sigamos, la creamos. Y la palabra diligente nos va a seguir hoy, te di diligente, con mucho deseo. Y luego dice, tienes que ser diligente, no vaya a ser que nos deslicemos. ¿Qué es deslizar? Pues caer. Es casi obligatorio, hermano, de lo que hemos hablado la semana pasada. Hemos estado hablando de lo que debemos de ser, por lo menos esta iglesia, estudiosos de la palabra, ¿sí? No solamente el domingo, sino gente que lee la palabra de lunes a domingo. Ok, la semana pasada, y yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, pero la semana pasada, y hoy quiero remarcarlo, es casi obligatorio. Y el casi es solo por si eres cabeza dura, pues no lo hagas. Pero es casi obligatorio es estudiar la Biblia, leer la Biblia con un diccionario al lado. Es importantísimo. Es importantísimo. El diccionario, hermano, muchísimas veces, más de las que tú crees, nos va a cambiar la primera idea que tenemos al leer la Biblia. El diccionario, y te digo, no pocas, muchas veces. En nosotros como iglesia lo ha hecho muchas veces. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, cuando estudiamos la relación con Dios como esclavo, que viene ¿de dónde? De la palabra siervo. Siempre leemos siervo, siervo, siervo y tenemos una idea de la relación con Dios. ¿Qué es? Bueno, pues ser siervo, ¿no? ¿Qué es ser siervo? Bueno, pues servirle. ¿Quién es un siervo para alguien o quién tiene a alguien, una señora que nos ayuda a lavar los trastes o a trapear? Y pues eso es siervo. ¿Qué es un siervo? Pues como la señora que viene los martes a mi casa, ¿no? Viene y barre y luego se va a su casa y sigue con su vida. Y muchos llevamos la vida con Dios así. Estás equivocado. La palabra siervo, vas al diccionario y es la palabra esclavo. Cambia todo. Porque un esclavo no tiene propiedades, un esclavo no tiene derechos, un esclavo no importa. No importa para sí mismo más que su amo. Un esclavo se levanta y no importa si ha comido o no ha comido, no importa si va a comer más tarde o no, no importa si tiene o no para pagar la luz, no importa. Un esclavo se levanta todos los días preguntándole a su amo qué se le ofrece al amo. No es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que hace el diccionario.
Y lo ha hecho muchas veces con nosotros. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la palabra adoración? ¿Qué es adoración? Oh, pues aquí no adoramos. Hay tanta gente que ha entrado por acá y nos... Oiga, ¿aquí no adoran? ¿Por qué, oiga? Es que no veo la batería y es... o sea, adoración es cantar para usted. Para todos lo es, ¿no? Pero cuando vas al diccionario y ves que es la palabra proscuneo y que significa besar la mano de alguien como un perro lame la mano de su amo, tú dices, es muy parecida a ser esclavo, nomás que esta te pone peor, esta te pone como un perrito. Eso es adorar. Y la idea cambia si vas al diccionario. Cuando nuestro Señor Jesús habló y dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es de esos ejemplos que yo te digo. ¿Cuántos lo hemos leído? Y dice, ¿qué está diciendo, hermano? Es que la pregunta es, ¿qué dice a primera vista? Lo que todos hemos entendido, lo que la iglesia entiende. Hablando de un 99%, ¿qué es? Que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué es cumplir? A obedecer. Y luego ves la vida de Jesús y efectivamente dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, quiere decir que cumplió la ley. Entonces todo encuadra y todos decimos qué es lo que significa. Pero si vas al diccionario, cumplir es la palabra 4137 para los que tienen la Strong. Es la palabra pleroo, que significa hacer repleto, completar algo que estaba sin completar. Entonces ¿te fijas cómo cambia? Jesús dijo, entonces Jesús lo que está diciendo, no pienses que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino para completar algo que estaba incompleto. Wow, es decir, cambia todo, hermano. Cambia todo, da un giro de 180 grados a tu comprensión. Es decir, es casi obligatorio que cuando tú te sientas en tu mesa a leer la Biblia y en la medida de tus posibilidades, tienes que tener un diccionario. Pero no sé si te das cuenta cómo cambia la idea. Y en algunas cosas va a ser en cosas más importantes. Otra vez te repito, es casi obligatorio leer la Biblia con un diccionario al lado. Pero hoy nos hemos topado con uno de esos pasajes, Hebreos 6, ¿sí? Que no es difícil de entender, solo es difícil de aceptar. Pero primero quiero que entiendas algo, que no sé si lo has entendido o si lo hemos entendido. Oye, es muy complicado esto que estamos haciendo, ¿no? Oye, es muy complicado que estudiar con un diccionario y estar yendo aquí y allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos lo que hacen todos, no? Que lo haga Lara y que Lara nos enseñe. Pues eso es mucho más fácil, ¿verdad? Eso es mucho más... Es que, hermano, interpretar bien... Hay mucha gente que cree que eso es para los papas, los obispos, los pastores, nada más, los teólogos. Pero no, interpretar es una palabra así que suena medio super guau, ¿no? Pero interpretar es dar con lo que Dios quiere decir. Eso es todo. Entonces imagínate, esto es para todos. Si tú no sabes lo que Dios quiere decir, lo que Dios dijo a tu vida, pues ¿cómo es tu relación con Dios? Me choca, hay predicaciones, veo en YouTube, lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y la gente supone que Dios le ha dicho que va a tener un negocio, Dios le ha dicho que... Y yo veo la Biblia, pues eso no lo dice. No, pero es que yo lo soñé. O sea, Dios le dijo que iba a tener dinero, y luego los pastores, y lo que Dios dijo lo va a cumplir. O sea, Dios le dijo que iba a tener 10 hijos y lo va a... Porque es que soñé, hermano, 10 ranitas que se venían así. No, pues son 10 hijos y Dios... Hermano, así no habla Dios. Otra vez, ¿cómo empezó Hebreos 1? Dios habiendo hablado, Dios nos habla y a nosotros nos habla por la Biblia. Dios te quiere hablar por la Biblia. ¿Cómo habrás de saber qué te está hablando si no sabes de Biblia, si no estudias la Biblia? ¿Cómo puede alguien decirnos o decir, no a mí, creer
que tiene una relación con Dios si nunca ha leído la Biblia? Por el amor de Dios, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Si tú no vas a la Biblia y la entiendes correctamente, no se puede tener relación con Dios. Tu relación, hermano, sin Biblia es como, hermano, no batalles mucho. No sé en dónde trabajas o en dónde vives, pero pregúntale a tu compañero de escritorio o a tu vecino de la casa: oiga, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted tiene una relación con Dios? Of course, por favor. Pero ¿no ves el carro que está en mi cochera? No. Ah, ok. ¿Y tu relación es parecida a Él? ¿No? Tu relación es parecida a Él. ¿Qué hago? Pues le doy por mi cuenta, tal, se me atora la carreta y entonces voy a Dios y supongo que Dios me habla y así seguimos toda la vida, ¿no? Eso creen todos, eso creen los asesinos, hermano. Eso creen los narcos. Los narcos creen que salen de su casa y le piden a Dios y creen que Dios les contesta: oh Señor, ponme un rico para levantarlo, Señor, y secuestrarlo. Y luego se lo encuentran, lo levantan y dicen: oiga, ¿tiene relación con Dios? Pues claro. ¿A quién cree que traigo en la cajuela? A la respuesta de Dios, imagínate. Y nuestra relación como cristianos, hermano, tan parecida a eso. Oiga, ¿usted le habla a Dios? Sí me habla. Sí me habla. Oye, Señor, ¿quieres que me case con ese varón? ¿Sí o no? Es ateo, papá, y es pandillero, pero yo lo voy a convertir, Señor, vas a ver que sí. Y resulta que Dios le dijo que sí se casara con él. Cuando la Biblia dice, la Biblia dice, es Dios dice. No puedes unirte en yugo desigual. Ah, no, pero ese no me gusta, ¿verdad? Ese no nos gusta. Entonces todos dicen que Dios les escucha, todos dicen que Dios les habla, y no estamos hablando solo de cristianos, del que te encuentres, hermano. Todos dicen. Pero nosotros deberíamos de saber que si quieres escuchar a Dios, tienes que ir a la Biblia y no haciendo bibliomancia, hermano. Hay cristianos que le piden a Dios que le hable. Dios, háblame, Señor. Háblame porque necesito saber si me puedo... Y luego la abren y dice: teme a aquel que puede quemarte en el... No, ese no, Dios. Teme a aquel que puede quemarte en el infierno. No, eso no. Y mejor la cierras. No, pues Dios no quiso hablarme hoy. No, sí te habló. Dios habla, hermano. Dios habla con la Biblia. Y tratar de interpretar es eso. Tal vez sea una palabra complicada, pero tratar de interpretar es qué está diciendo Dios. Eso es todo. Y cuando llegamos a Hebreos 6 y queremos interpretarlo, es qué quiere decirnos, hablarnos Dios con Hebreos 6. Eso es, con esa intención te sientas a leer la Biblia. ¿Qué quiere decirme Dios hoy? Y con esa intención te sientas, no es ¿qué quiere decirme Dios hoy? Y donde lo caiga, no, sino que ayer empecé Mateo 1, hoy sigue Mateo 2 y Dios va a hablarme en Mateo 2. Y mañana pasado cuando llegue Mateo 3, Dios va a hablarme con Mateo 3, porque Dios habla conforme a su palabra y mediante su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en Hebreos 6, hoy nada más, y ya nos deshacemos de él. Pero vamos a seccionarlo, ¿no? Si te fijas, la palabra que nos va, todas lo son hoy, pero por ejemplo, empieza el 6:4 diciendo, porque es imposible. Esa es una palabra, si la seccionamos, esa nos va a servir a interpretar. Es imposible. ¿A quién habla Hebreos 6:4? Sabemos que habla a cristianos, pero ¿de quién habla? Sigue ahí enseguida. Que los que una vez fueron iluminados, acá enumeré en el pizarrón, los que una vez fueron iluminados, los que gustaron el don celestial, los que fueron partícipes del Espíritu Santo y los que gustaron la buena palabra, de esos habla, de que es imposible. Y te digo, aquí aplicamos lo que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? ¿A quién está hablando? ¿A salvos o a no salvos? Iluminados, te decía, bueno, puede caber la duda. ¿Okay? Gustar el don celestial, hermano, para mí es clarísimo. Pero si alguien tiene dudas, yo le digo, bueno, te valgo tu duda.
Pero ser partícipes del Espíritu Santo, ese ya no cabe duda. Solamente los que fueron salvados son partícipes del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia se interpreta a sí misma? Es que entonces gustar la buena palabra habla de salvo, como gustar el don celestial hablaba de salvos, porque está hablando de una sola persona, un tipo de persona. Si ser partícipe en el Espíritu habla de salvos, los demás habla de los que son salvos, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es imposible que los que una vez fueron salvos, y ahí vamos a seguir, ¿ok? Hoy quiero ir despacio por esto, ¿no? Que no tengas duda en esto. Te digo, hay que interpretarla y hay reglas para interpretar. Y hay una que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Esa se aplica así. Creo que un viernes hace poquito estudiamos Santiago 5, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cómo interpretar Santiago 5? La Biblia se interpreta a sí misma, que es el contexto dentro de la carta. Es decir, Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3, Santiago 4 nos ayuda a interpretar Santiago 5. El contexto dentro de la carta. No se aplica como muchos lo y la Biblia se interpreta a sí misma. Voy y traigo Juan 10, 27. Juan 10, 27 en adelante. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, luego llegamos a Hebreos 6 y parece decir que se puede perder, pero decimos, no puede significar eso, porque Juan 10 dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, y yo le pongo Juan 10 que me interprete Hebreos 6. No se puede, eso no significa la regla, pero eso es nada más de aplicar un poquito de sentido común. Poquito de sentido común, ¿qué es? ¿Por qué Juan 10 me interpreta Hebreos 6 y no Hebreos 6 Juan 10? ¿O cómo se trata de lo que leas primero? ¿O cómo se trata? ¿Por qué no leo Juan 10 y dice nadie las arrebatará de mi mano? No puede significar que nadie las arrebatará, porque Hebreos 6 ya me dijo que sí hay quien se pierda. No, como que no se aplica ni de un lado ni para el otro. Eso no es la regla. Esa no es la regla de interpretar. Juan 10 no interpreta a Hebreos 6. Apocalipsis 22, ¿te acuerdas cuando lo aplicamos la semana pasada? No es así. ¿Okay? Es el contexto es el que nos va a decir cómo interpretar Hebreos 6. Ya vamos es imposible. Ya vimos que habla de los que fueron salvos. Y luego dice Hebreos 6:6, y recayeron. Es decir, está hablando de apostatar y dejar la fe. Otra vez, ya lo sumas ahí. Es imposible que los que una vez fueron salvos y recayeron, y luego lo que sigue es sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Pero qué significa que es imposible? Porque alguien hábil, aunque tú no lo creas, alguien hábil te puede hacer que signifique algo que no significa. Es imposible, quiere decir que no se puede. Que los que una vez fueron salvos y recaen, fíjate bien lo que dice, es imposible que sean otra vez renovados, que el diccionario dice que es hacer de nuevo para arrepentimiento. Es imposible. Hay quien ve dos posibilidades. Y yo te podría decir, bueno, sí se ven. El que quiere verlas, ¿no? Porque el contexto no nos dejaría verla. Pero si tomas solo este verso, es imposible que sean renovados. ¿Ok? Quédate con eso. Es imposible que nazcan de nuevo. Es todo lo que dice. ¿Sí? Y entonces hay quien ve una posibilidad. Es imposible que nazcan de nuevo, pues porque ya eran nacidos de nuevo. Entonces no está enseñando que la pierde, sino al contrario, está enseñando que no la pierde. Porque mira lo que dijo, es imposible que nazca de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ya era un nacido de nuevo.
Entonces lo que está enseñando es imposible que la pierda. Es muy similar a Apocalipsis 3:5. Esto yo lo viví en vivo, dicen. Cuando dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo lo viví, oí gente decir, un pastor decir, ¿qué está diciendo? ¿Que si se pierde? No, fíjate bien, vuélvelo a leer. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Oye, sí es cierto. Y de eso quiero prevenirte, que en 10 años tú vas a decir, sí es cierto, si Hebreos 6 dice es imposible. Entonces al contrario está enseñando que es imposible que la pierda. Órale, fui engañado cruelmente. Y hoy te voy a enseñar, casi siempre lo menciono, pero hoy te voy a dar una clase de español 1. Es increíble que en una iglesia va, pero español 1 hoy nos va a servir. Creo que lo dan no sé si en kinder ya lo estén dando, en primero sí lo dan. Español 1. Te voy a hablar de algo que se llaman las conjunciones. Ahí se acuerda más que de todos. Conjunciones. Si quieres anotar, para que no busques tu cuaderno de primero. Conjunciones sirven para unir palabras o enlazar oraciones simples. Por ejemplo, una frase: hoy estudié mucho, pero como quiera reprobé. Pero es una conjunción, une palabras o oraciones. Causales, es decir, indican la causa o el motivo de lo expresado. Ejemplo de estas es ¿por qué?, debido a o dado que. Esas son conjunciones causales. Por ejemplo, ahora una oración: tengo que comer más sano, ¿por qué? Me puede dar un infarto, ¿verdad? Es decir, es causal, te va a especificar la causa. Mañana no iré a la escuela debido al frío, ¿ok? Son conjunciones, unen dos oraciones, pero esta causal te dice la consecuencia. Y eso es lo que vamos a aplicar hoy. Hebreos 6, cierto que dice, es imposible que los que ya fueron salvos y recaen sean renovados otra vez para arrepentimiento. Bueno, ¿cómo entenderlo? Es imposible que sean renovados porque no lo perdieron, o es imposible que sean renovados porque lo perdieron y no lo recuperan. Depende del contexto, eso ya lo sabemos, el contexto es bien claro, pero con la conjunción usada, hermano, por eso te di toda la clase de español 1, con la pura conjunción, con eso tienes. ¿Qué es lo que dice Hebreos 6? Porque es imposible, y luego ya quita todo el pedazote del medio que habla de los salvos. Es imposible, dice el 6:4, que los salvos, y luego vete al 6:6, que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. El 6:4, la conjunción, porque está la conjunción, porque está hablándote de que hay una consecuencia. Si no hubiera una consecuencia, tendría que decir, aunque es imposible que sean otra vez renovados. Es sencillo, ¿no? Y aparte ya lo vimos con todo el contexto. Porque estamos buscando lo que Dios quiere decir. Es decir, cuando Dios escribió Hebreos 6, quería decirnos algo. ¿Sí? ¿Qué nos quería decir, hermano? Échale ganas, esfuérzate, avanza la madurez, aunque estás seguro en mis manos. O
Échale ganas, esfuérzate, avanza a la madurez, porque si no lo haces hay consecuencia y es imposible que sea echada para atrás. Así, es decir, de un lado al otro, de un extremo al otro. Pero no estamos hablando de cosas menores. Otra vez, cuando hablamos de interpretar y de leer la Biblia, es que Dios escribió la carta de Hebreos. Dios escribió Hebreos 6. ¿Qué quiere decirnos? Imagínate si te equivocas, imagínate el error de un lado al otro. ¿Qué nos está diciendo? Échenle ganas, aunque estás seguro en mis manos, hijo, ¿verdad? O échenle ganas, porque si te apartas, ya no vas a volver. Hermano, ya nomás por puro parecido, el come no morirás, se parece a muchas doctrinas que pululan en todas las religiones, y una de ellas es los salvos siempre salvos, ¿no? El diablo ataca la palabra, se ve por toda la Biblia. Si cuando tentó a nuestro Señor se ve que lo hace. En Marcos 4:14, Marcos 4:14, la parábola del sembrador. Cuando le está explicando el Señor, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La guerra espiritual para ti y para mí tiene todo que ver con la palabra de Dios. Cómo nos engaña el diablo, tristemente, a cristianos, cómo quitándoles el hambre de palabra. Lo que decíamos ahorita. ¿Y eso del diccionario para qué rayos? Y entenderla para qué, o sea, pues precisamente que la entienda Lara nos lo diga. ¿Y qué tal si nosotros confiamos a Lara? Y si Lara se equivoca, pues nos vamos todos juntos con Lara. Pues somos hermanos, ¿no? Quemémonos, o me van a dejar solo. Mira nomás. Precisamente de eso habla. ¿Cómo que por qué estudiar? Pero es lo primero que hace el diablo, o sea, no estudies. Diccionario está bien caro. O sea, el Strong está más grueso que la Biblia. Trabajos me cuesta leer la Biblia, es tan gruesa. Y ahora resulta que tengo que tener un Strong. La guerra espiritual para los que somos cristianos es atacando la palabra. El diablo ataca la palabra, cambia la palabra, te da otra palabra. En Mateo 4:5. El diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo no sé quién lee esto y dice: mira qué diablo tan sinvergüenza, cómo quiere engañar al Señor, y le dice: escrito está, y no, pero ¿sabes si está escrito? El diablo está mencionando el Salmo 91, 11 y 12. Escrito está. El diablo usa la palabra de Dios, y en eso consiste la guerra espiritual para los cristianos. Lo primero que le gusta al diablo es la ignorancia, y el Señor lo contrario. El Señor dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esta es base en la guerra. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque viene alguien predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu u otro evangelio que el que habíais aceptado, y bien lo toleráis. Es de los que hablábamos ahorita, ¿no? De los que todos nos tragamos y no sabemos distinguir hermano, ni qué prédica escuchar en YouTube sabemos distinguir. Dice en 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia.
No hay forma, escúchalo bien, hermano. No hay forma de que tú leas Hebreos 6. No hay forma de que lo leas Hebreos 6 y concluyas que la salvación no se pierde. No hay forma. No hay forma más que escuchándolo de alguien más. ¿Sí? No hay forma, hermano. No hay forma. Mira, el mayor ejemplo, hermano. El mayor ejemplo es Apocalipsis 22:19. Este es el ejemplo de ejemplos de que la Biblia enseña que la salvación puede perderse. Este hermano tumba todo, lo que sea. Apocalipsis 22:19 es la prueba de pruebas de que la salvación puede perderse. No habría más que discutir después de este verso. Es tan claro como Hebreos 6. Mira Apocalipsis 22:19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Sencillo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Imagina una interpretación como esta, hermano. Imagina que tú llegas a tu trabajo, vas al comedor de tu trabajo y te encuentras con un letrero ahí que dice: el que viole el reglamento de este comedor, que todos lo deben de conocer, saldrá inmediatamente del listado de trabajadores de esta empresa. ¿Qué está diciendo? Otra vez, el que viola el reglamento de este comedor saldrá del listado de trabajadores de esta empresa. 2 o 3, yo creo que los más inteligentes, pero nos van a correr. Pero los más inteligentes que ellos, ¿qué pensarías tú de alguien que ve el letrero? Dice, no, pero no habla de nosotros. Habla de los que no trabajan en esta fábrica. Señor, hay interpretaciones como estas. ¿Las has oído? No habla de que nos van a correr. Habla de que no nos pueden correr. Señor. Y además dice, Señor, danos paciencia por el amor de... Pero imagínatelo otra vez. Dice ahí, el que viole el reglamento de este comedor será borrado de la lista de trabajadores de esta empresa. Y todavía hay una interpretación más. Hay quien dice, no significa que nos van a borrar, sino que nunca estuvieron en la lista, hijo. Hermano, y hay quien las cree, hermano. Hay quien las cree. Bueno, para mí es triste, ¿verdad? Lo único que yo quisiera es, hermano, que tuvieras firmeza. Que tuvieras firmeza el día de mañana. Hay quien las cree porque hay gente muy hábil, hermano. Hay gente con mucha labia, que no sé cómo le hacen, que te hacen que esto, que signifique que no te pueden correr. Pero yo lo había entendido al contrario, que sí me iban a correr. Vete, compadre, no nos pueden correr, dicen, entonces violemos el reglamento, que al cabo no habla de nosotros, sino significa que, y todavía los corren. Dicen, no, sino nunca salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Dios tenga misericordia de todos, mi hermano. Hermano, en realidad hoy no me da pena reírme así porque hay interpretaciones risibles. Lo más triste es que la gente los pueda creer, ¿no? Apocalipsis 22, el que quitare de las palabras de esta profecía, su nombre será borrado del libro de la vida. Habla de gente que estaba escrita en el libro de la vida y que puede ser borrado del libro de la vida, hermano. Las conjunciones nos ayudan hoy para entender cómo se va uniendo una parte a la otra. Español 1, todavía estamos ahí, hermano. Hebreos 6, otra vez, no es un pasaje difícil de entender, es un pasaje difícil de aceptar.
tan difícil de aceptar como Primera de Juan, que el que practica el pecado es del diablo, está hablando que el que hace un pecado es del diablo. Eso dice Primera de Juan. Es difícil de aceptar, es difícil porque tú y yo también peco. Y es difícil de aceptar que la Biblia nos diga que no somos de Dios, ¿no? Eso es difícil. Eso es lo que va a responder el 7 y el 8. 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos, es decir, está hablando del pecado de apostasía, la que produce espinos y abrojos, esa es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin será ser quemada. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿pero por qué? Es decir, si el Señor me salvó un día y yo decido alejarme del Señor, ¿por qué no va a ir por mí? Pero imagínate, ¿por qué no va a ir a bendecirme otra vez? ¿Por qué no va y me ruega? Y dice ahí, la respuesta es, la pregunta es, ¿por qué no me bendice otra vez? Lo que dice ahí el 7 es, porque la bendición es para los que dan buen fruto, pero el que da mal fruto, su fin será ser quemado. Y encaja con lo que enseña la Biblia en muchas de sus partes. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hebreos 6:9, y empieza usando otra conjunción. Pero, esta es de las conjunciones adversativas, hermano, que une el significado, dice, no, me siento como maestro de primaria. Adversativas, une las dos frases que se contraponen. Y lo hace, es decir, el contraponer una frase a la otra, lo hace para o matizarlos, o ampliarlos, o distinguirlos. El pero yo creo que lo usamos mucho nosotros, ¿no? Aquí mismo alguien puede decir hoy, entiendo lo que se acaba de explicar, pero no estoy de acuerdo. Es decir, une las dos frases y las une para distinguirlas, ¿no? Para confrontarlas y distinguirlas. No voy a ir a la fiesta, pero como quiera le voy a dar regalo. Le dije que estudiara, pero pues no me hizo caso. O sea, es una conjunción adversativa. Y dice Hebreos 6:9 y comienza con ella. Pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y te fijas lo que está contrastando y distinguiendo, que era lo que decíamos la semana pasada. Ya habló que los que fueron salvos y recaen, es imposible que recuperen su salvación. Y luego dice, pero, es decir, contrasta, pero no estoy diciendo que ustedes la perdieron. Pero de ustedes estamos persuadidos de cosas mejores. Y mira cómo el juego está padre, porque luego en el 10 sigue otra conjunción, y es una conjunción causal. Si te acordaste, ¿verdad? Ahí las tienes anotadas. Porque, y comienza diciendo porque nos va a unir el 6:10 al 6:9. ¿Qué quiere decir? En el 6:9 dijo, de ustedes estoy convencido que siguen siendo salvos. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que ellos son salvos? ¿Cómo sabe que no la han perdido? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que dijo el Señor. Oye, de ustedes estoy convencido que son salvos. ¿Por qué? Porque los veo cómo se comportan, porque veo sus obras, porque veo que son salvos. ¿Ok? Se están portando bien, caminan en santidad, pues Dios no es injusto para quitarles la salvación. Lo dice en el 6:11. Pero, así como digo una cosa, pero otra vez confrontando aquello, ¿sí? Es decir, distinguiendo otra vez. Deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ese ya no fue, ese fue Juan. Pero no sé si veas cómo se va uniendo uno al otro. Es más, esto te va a servir para tus lecturas de Biblia después. El por qué une un verso con el anterior y está diciendo la consecuencia, ¿no? Ya nomás para asegurarnos, hermano, por si fuera poquito lo que hemos hecho hasta ahorita, que la interpretación es correcta, y hablando que la Biblia se interpreta a sí misma, cabe dentro de la misma carta o del mismo libro. Vamos a avanzar a Hebreos 10. Mira la advertencia que hace ahí, es exactamente la misma. Acuérdate cómo llegamos ahora hasta Hebreos 10. El autor habla de Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes. Hablaba del sacerdocio cuando hizo una pausa desde el 5:11 hasta el 6 para exhortar a los oyentes. Luego seguirá hablando del sacerdocio en Hebreos 7, en Hebreos 8 del nuevo pacto, en Hebreos 9 de Cristo como nuestro sacrificio, igual hasta más de la mitad de Hebreos 10 hasta el 10:19, donde hace otra pausa para hacer exactamente la misma exhortación. Leámosla primero y luego comparémosla. 10:19 dice: así que, hermanos, ¿a quién habla? Pues hermanos cristianos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos lleva a Hebreos 4:16, allá al final, cuando nos dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿ok? Luego, mira cómo va a ir siendo parecido a Hebreos 6. En Hebreos 6 empieza diciendo que hay algo por hacer, dejando ya los rudimentos de la doctrina, etcétera. Y aquí nos pone algo por hacer. 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es la exhortación a la madurez que nos hizo también Hebreos 6. Y luego, ¿por qué? Y el 10:26 empieza con la advertencia, ¿no? Porque dice: ¿por qué? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Hebreos 6:6, si recaemos, Hebreos 6:4, es imposible, y es lo mismo que dice aquí. Si pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No sé si la estructura de la exhortación de Hebreos 10 tiene la misma estructura de la exhortación de Hebreos 6. Qué raro, ¿no? O será porque es el mismo autor, porque es la misma carta, ¿no? Acá cuando dice es imposible, es lo que está diciendo acá. Ya no hay más sacrificio por los pecados, ¿ok? Y acá cuando dice, pero Dios no es injusto para olvidar tus obras, en el 10:32, de hecho nos dice cuáles obras son. Dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, cuando dice acá que Dios no olvida sus obras, acá está diciendo lo mismo: Dios no olvida nuestras obras. Y miren, el Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros estamos persuadidos de otra cosa, ¿no? Y en Hebreos 10:39
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tiene exactamente la misma estructura. Entonces lo que puedes hacer con la misma estructura de Hebreos 6, cuando dice es imposible que sean renovados, Hebreos 10 entonces sí la complementa y dice, porque los que pecan voluntariamente, ya no queda para ellos más sacrificio por los pecados. Es decir, sí está hablando de que es imposible, ¿no? Y luego avanzaremos un poco más. Hebreos 12 también nos va a ayudar. Por ejemplo, en el 12:15, hermano. Nada más ese ya para terminar. (12:15) de Hebreos en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque, otra vez, porque, ¿qué va a decir? Nos va a decir la consecuencia. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y lo que nos dijo Hebreos 6, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y no hubo, lo que dice Hebreos 6, ¿no? Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y Hebreos 12 nos encaja la advertencia ahí. Yo creo que la interpretación de Hebreos 6 es demasiado, bueno, no es tan difícil, hermano, ¿ok? Y lo que es muy dura, es muy dura. Y en estos pedacitos que acabamos de leer, hermano, hay muchas partes que van ahí, que iremos avanzando en ellos, pero que el libro de Hebreos enseña. Por ejemplo, en Hebreos 10:28 en adelante. ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué tanta dureza del libro de Hebreos? Dice el 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue, ¿de quién hablará? ¿De salvos o no salvos? En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta parte es muy parecida a Hebreos 12:18, es decir, cuando dice, ¿y por qué tanta dureza? Lo que está diciendo es, porque te has recibido más. Hemos recibido más. Nosotros tenemos al Cristo vivo. Nosotros tenemos la Biblia. Aquellos desobedecieron a Moisés y recibieron consecuencia. Tú no solo desobedeces una ley, porque en la ley de nosotros, a partir de que conocimos a Cristo, además se nos fue dado el Espíritu Santo. Es decir, aquellos desobedecieron una ley y fueron castigados. Tú no solo desobedeces una ley, tú pisoteas al Espíritu Santo. Tú haces afrenta al Espíritu Santo. Ellos no. Y como quiera fueron castigados. ¿Qué clase de castigo piensas que merece aquel que pisotea al Espíritu de gracia? Es decir, Hebreos nos habla de una gran consecuencia y nos dice por qué es tan grande la consecuencia. Por ejemplo, en Hebreos 12, 28 nada más en adelante. Pero del 18 al 28 habla de porque no os habéis acercado al monte como aquel. Nos dice, tú te acercaste al monte de Sión,
a la Jerusalén celestial, lo que nos ha dicho que tenemos acceso al trono. Nosotros tenemos más que todos, hemos tenido más que todos. Y por eso nos dice en el 28, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y termina, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ok? Lo mismo que dijo ahorita, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo mismo que dijo en Hebreos 4, temamos pues. La interpretación, hermano, no es tan difícil. Pero aunque fuera difícil y tuviéramos que hacer en más versos todo lo que hicimos hoy, pero lo que estás invitado es hacerlo en tu casa. Otra vez, estás obligado a leer la Biblia con un diccionario, ¿sí? A usar lo que hoy usamos, hermano, a no pasar cosas por alto, cosas de ortografía simple. Hombre, le pregunto yo a mi niña Sofía y se la sabe. Sí, no podemos pasar esas cosas por alto, no podemos ser llevados por cualquier tipo de interpretación. Pero después ¿qué ganamos con esto? Sabiduría, reconocimiento. ¿Qué es lo que yo busco, por ejemplo? Quiero ser el mejor pastor de YouTube. Quiero ganarle a los otros 1000 que predican. No es importante, hermano. Estamos hablando de tener relación con Dios. Buscamos acercarnos a Dios, relacionarnos con Dios y escuchar su voz. Es decir, si tú no interpretas correctamente, no estás escuchando a Dios. Pero no solo no estás escuchando a Dios, estás escuchando al diablo, que también tiene interpretaciones para cada verso de la Biblia. Hebreos 6 tiene dos opciones. Hebreos 6 o enseña que cuides tu salvación porque la puedes perder, o enseña que sí madures, pero estás seguro en Cristo. Y solo una de ellas viene de Dios y la otra viene del diablo. Por eso es tan importante interpretar. Esto no es por ganar debates. Esto no es por parecer inteligentes. Esto no es para nada de eso. Eso es porque el cristiano necesita saber lo que Dios está diciendo. No en sueños, no en visiones, no buscando profetas, no buscando pastores, no imaginándolo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Oír su voz, interpretar correctamente la Biblia, nos pone o dentro o fuera de sus ovejas. ¿Sí? Si interpretas incorrecto, te pone fuera de sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz. ¿Cuántos hay que podemos estar buscando sabiduría o ganar una discusión o mostrar sabiduría más que otro? La Biblia no se estudia para eso. La Biblia la estudiamos porque deseamos a Dios. Y aquí es donde tenemos que traer la palabrita del principio, ¿te acuerdas? Diligencia, que es deseo mucho. El cristiano desea mucho saber interpretar la Biblia porque desea, porque tiene deseos de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tengo deseos de conocer a mi Dios, tengo deseos de comunicarme con Él, tengo deseos de conocerle, tengo deseos de Dios. Por eso, porque deseamos a Dios, por eso estudiamos la Biblia. Dice 2 de Pedro 1:19. Porque para nosotros es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La interpretación no es para los sacerdotes solamente, no es para los pastores solamente, es para todo aquel que quiere tener una relación con Dios. Y yo creo que aquí todos queremos tener una relación con Dios. No hay forma sin leer la Biblia y no hay forma sin interpretarla correctamente. De hecho, si la interpretas incorrectamente, estás cayendo en las garras del diablo, que para todo versículo tiene una opción B. ¿Y cuál es la palabra que estamos escuchando? Todos deseamos como el aire la palabra, porque deseamos
a Dios. Interpretar es dejar que Dios hable y escuchar. Necesitamos oír. Ojo, no necesitamos oír al autor de Hebreos. Por eso no es importante quién fue físicamente el escritor de la carta a los Hebreos. No necesitamos escuchar a Ángel Lara y ver cómo entiende la Biblia según él, cómo cree que la entiende. No necesitamos nuestra inteligencia. No necesitamos parecer o ser más inteligentes. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Entendiste la Biblia? Es la voz de Dios. ¿La entendiste mal? Es la voz del diablo. No puede ser Dios diciendo dos cosas. Dios, cuando escribió Hebreos 6, tenía una intención, ¿sí? Maduren, avancen, porque hay consecuencias. O maduren, avancen, aunque no hay consecuencias. Así de distantes y dispares son las dos interpretaciones, porque así de distantes y dispares es Dios del diablo, ¿verdad? Cuando das con la voz de Dios, después, ¿qué es? Por eso nos ha exhortado desde Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atiendas lo que hemos oído, que es con más deseo. Por eso el deseo es lo que te hace poner la Biblia en tu mesa y abrirla. Pero el deseo es lo que hoy te va a hacer conseguir un diccionario. Necesito un diccionario. ¿Por qué? Porque deseo. Pero así de dispares son las dos interpretaciones probables, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Puedes escuchar hoy su voz? Hebreos 3:7, de hecho, nos exhorta. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y para qué leemos la Biblia, mi hermano? ¿Qué nos ha dicho Dios hoy? ¿Qué nos ha dicho? Cuando ponemos nuestra Biblia en la mesa y la estudiamos, es porque queremos escuchar a Dios. No queremos acumular sabiduría. No queremos ganar debates. No queremos parecer inteligentes. Tengo deseos de escuchar a Dios. Por eso me siento en mi mesa, por eso saco la Biblia, por eso si no entiendo algo traigo el diccionario, porque quiero escuchar a Dios. Y luego Hebreos 6, por ejemplo, es de aquellos donde escuchas la voz de Dios y tu espíritu, tu alma, tu cuerpo dice: no me gusta, es dura. Es dura la palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede escuchar esto? Avancen a la madurez. Avancen, ya no sean niños. Crezcan. Porque si se llegan a apartar, será imposible que regresen de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo. Es tan pesada, pero es la voz de Dios. Y mira lo duro. Nos pone de ejemplo en Hebreos 12 a Esaú. Acuérdense de Esaú. Oye, pero yo soy hijo, Esaú también. Yo soy primogénito, Esaú también. Y la cambió por un plato de lentejas. Bueno, yo también, Señor. Pero ¿y si regreso luego? Dice, Esaú quiso regresar. Esaú lo procuró con lágrimas. Ten cuidado. Ten cuidado. Escucha la voz de Dios. Cuando nos dice, si oyereis hoy su voz, lo que nos está diciendo desde que empezamos Hebreos, te sientas a leerlo, escucha la voz de Dios. Es la voz de Dios que leímos ahorita. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10:26, escucha la voz de Dios. Es Dios el que te está diciendo, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha su voz, Él está hablando. Cuando tú estás sentado en tu mesa, cuando comienzas a leerla y te da entendimiento, busca qué Dios tiene para decirte hoy. Y después, ¿por qué habla duro? ¿Por qué tan dura? Él quiere que caigas de rodillas. ¿Cómo podríamos pelear? ¿Cómo podríamos pelear? ¿Cómo podríamos? Yo digo que no es así. Bueno, sí podemos hacerlo, pero no es la intención. ¿Quién podría pelear con Dios? Solo escucha. Solo escucha. Acepta lo que Dios quiere decir y cae de rodillas. Esto no es de quien gana. Esto no es de quien cree que se pierde y quien no. Esto es de escuchar la voz de Dios. ¿Y para qué le escucho? Hermano, a tu lectura de Biblia en la mesa y cuando la cierras y terminas, lo que le sigue es ir al sofá de rodillas, ir a tu tapete para que no se te raspen las rodillas, pero ir al sofá. Ir al tapete, ir al piso. Eso es lo que sigue a toda lectura de la Biblia. No estamos estudiando un libro de matemáticas. Estamos buscando a Dios. Y cuando Dios ha hablado tan claro, y cuando Dios habla tan duro, y dice, ten cuidado si pecas voluntariamente, porque ya no hay más sacrificio. ¿Qué le va a seguir a eso, hermano? Cierra tu Biblia, ve de rodillas y dile, tienes razón. ¿Cómo vas a pelear? No, yo digo que Dios no es así. Pues lo mismo dicen todos. No, yo digo que Dios no castiga. Yo digo que la salvación no se pierde. No, cae de rodillas por el amor de Dios. Escucha la voz de Dios y cae de rodillas. Cae de rodillas. Tienes razón, papá. Yo creo todo lo que has dicho hoy. Que si yo creo lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo que alguien que peca voluntariamente como yo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no debería de tener más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que me devore. Yo lo creo, yo soy merecedor de eso. ¿Qué hago? Cierra tu Biblia, ponte de rodillas, llora, pide, clama. ¿Quién podría pelear con Dios? ¿A quién se le ocurre que puede pelear con Dios? Tú tienes razón. Tú eres el grande, no yo. Ponnos en nuestro lugar a todos, humíllanos. Tienes razón. Tienes razón. Cuando dijiste, si el que viola la ley de Moisés era muerto irremisiblemente, ¿qué merezco yo? ¿Qué merezco yo si no solo violo la ley de Dios, sino que pisoteo el Espíritu de gracia con el cual fui santificado? Cae de rodillas por el amor de Dios. Para eso leemos la Biblia. No, si tú no la lees para esto estás mal. Si tú la cierras y dices, ya tengo con qué vencer a aquel. No la entendiste. No la entendiste. Si tú la leíste y dijiste, ahora sí ya voy bien preparado para ganar el debate. No la entendiste. No quería hablarle a aquel con el que vas a debatir. Quería hablarte a ti. Quería tirarte de rodillas. Leer la Biblia es escuchar a Dios. Y cuando escuchas a Dios, hermano, ¿quién puede pelear? Tú tienes razón. Todo lo que acabamos de leer, tú tienes razón. ¿Cuánto mayor castigo merece el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo el que tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo el que afrenta el Espíritu de gracia? Tú nos santificaste a todos y hemos seguido pecando. Perdónanos. Y si aún hay oportunidad, perdónanos. Sé que hemos menospreciado tu palabra. Tu palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros hemos estado jugando con tu palabra. Podemos escuchar. Es de lo que trata Hebreos. Si escuchas hoy su voz,
Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no pelees con la palabra, no la tuerzas, no la cambies para tu conveniencia. Escucha su voz, cae de rodillas, no cambies su voz, no escuches al otro, deja que Dios te hable y luego que te hable, cae de rodillas, ruega a Dios. Lo que le sigue todos los días en casa, lo que le sigue a una buena lectura de la Biblia, hermano, le tiene que seguir un acto de arrepentimiento, un acto de quebrantamiento, un acto de pedir perdón. Si no, no estás leyendo la Biblia para lo que Dios la hizo, ¿sí? Cuando comenzamos a leerla, ¿te acuerdas que siempre decimos? Hay que pedirle, Señor, dame entendimiento. Señor, quiero escucharte. Y hay gente que termina y dice, pues el pastor dijo que oremos, ¿no? Señor, gracias por la lectura de hoy, gracias por el entendimiento, y te vas. No entendiste nada. Si lo hubieras entendido lo que Dios quería decirte, ya estuvieras de rodillas. ¿Para qué la estás leyendo? Si acaso la estás leyendo. ¿Qué es lo que buscamos? Que si la Biblia no te tira de rodillas, pues no te diría que la dejes de leer, ¿no? Pero no estás escuchando la voz de Dios. No estás escuchando la voz de Dios. Estás haciendo lo que hacen todos en cualquier religión. Oye, qué palabra tan dura hoy, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel que dice, no vino el hermano Juan? Y la ocupaba, no, la ocupabas tú. Tú le hablas y él te habla. Y Dios habla por medio de su palabra. Yo le hablo, yo oro y le digo, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Luego me dispongo a escuchar su voz. Y anoche yo estaba escuchando su voz. Estaba leyendo Hebreos 6 y estaba escuchando su voz donde él dice, es imposible que los que gustaron el don celestial, y es Dios hablándote, y escucha, es imposible que las personas como tú, Lara, que gustaron el don celestial y que fueron partícipes del Espíritu Santo y te dispones y escuchas su voz, es imposible, si llegan a apartarse, que yo vaya por ellos. Es imposible. ¿Qué puedo pelear yo por el amor de Dios? ¿Qué voy a sacar? No, señor, no me gusta, pues no lo digo para que te guste, Lara. ¿Sabes para qué lo hizo? Para que yo cerrara la Biblia y me tirara de rodillas al tapete. ¿Cómo puede ser? No, ¿cómo puede ser que sea imposible? ¿Cómo puede ser que un tipo haya recibido el don celestial? ¿Cómo puede ser que un tipo haya sido partícipe del Espíritu Santo y esté pisoteando la gracia de Dios? ¿Cómo puede ser posible, Señor? Si aún hay perdón, dame tu perdón. Si aún hay perdón, danos tu perdón. Si aún puedes perdonarnos, danos tu perdón. Para eso la leemos. No, hermano, si la estás leyendo para otra cosa, retírate, ciérrala. No lo hagas. Eso es sucio. Tomar la palabra de Dios para otras cosas es sucio. Tomar la voz de Dios para jugar a las vencidas es sucio. Que te venza a ti. Que te tire de rodillas a ti. No pelees, es dura la palabra. Es duro escucharla, pero esto es leer la Biblia. Escucha, te sientas en tu mesa y dices, quiero oírte, Padre. Papi, voy a estudiar un rato la Biblia. Háblame, por favor, papá. Deseo tu voz con toda mi alma. Y luego te topas con Hebreos 10, donde dice, si los que violaron la ley de Moisés murieron irremisiblemente, ¿qué crees que te espera a ti? Señor, tienes razón. Tienes razón, pues ¿qué somos? ¿Qué nos creemos? Tienes razón, hermano. Lo mejor que te puede pasar es ve de rodillas. Si estás al lado de tu cama, si estás en donde sea, cae de rodillas. Acabas de escuchar la voz de Dios. Cae de rodillas, pide perdón. Desea la voz de Dios. Deseas su palabra, diga lo que diga. Deseas escuchar su voz. Deseas obedecerle. Deseas santidad, hermano. Hay deseos de santidad en nosotros. Hay deseos, deseamos obedecer. No estás cansado, hermano. Yo quiero ya acabar. No estás cansado de la vida cristiana, entre comillas.
que tú y yo llevamos hasta hoy? ¿No estás cansado de jugar al cristiano? ¿No estás cansado de creer que podemos engañar a Dios? ¿No estás cansado de creer que podemos enseñarle palabra de Dios al que la escribió? ¿No estás cansado de eso? ¿No estás cansado de eso? La meta es ser como Cristo. ¿Deseas ser como Cristo? Todo comienza en la palabra. Lo primero que nos exhibe es la poca lectura de nuestra palabra. No deseo a Dios. Sí quiero escucharlo, ¿verdad? Háblame Dios, háblame. Mándame una señal, que cante un pajarito, Señor. Y no deseas a Dios. Desear a Dios es, saca tu Biblia, siéntate y luego pídele, háblame. Pase lo que pase, digas lo que digas, háblame. ¿Por qué? Porque lo que tú digas yo lo voy a hacer. Lo que usted pida yo lo voy a hacer. Pero háblame, por favor, por el amor de Dios. ¿No estás cansado de una vida cristiana supuestamente sin escuchar la voz de Dios? ¿No estás cansado de adquirir sabiduría para no sé qué? Para parecer sabio, para parecer inteligente, para saber que eres más que los demás. ¿No estás cansado de no escuchar a Dios? ¿Que Dios habla? ¿No estás cansado? ¿No te dan ganas? Entre semana platicaba con mi hermano Ramón y él decía, ¿no lees la Biblia a veces y dices, no, yo quiero ser como Pablo? ¿No te ha pasado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estas vidas mediocres? Nunca te ha pasado. Yo quiero, porque ellos dejaron todo, ¿por qué nosotros no? Y luego tomamos la palabra, pues no, hoy no se puede, hoy no aplica, no, y aparte el que no trabaja es un irresponsable, y nos aplica. No tuerzas la palabra. No tuerzas la palabra, deja que Dios te hable lo que tiene que decir. Acéptalo, agacha la cabeza y dice, yo soy un cobarde. Soy un cobarde, no puedo dejar mi comodidad no por 5 minutos de salir a predicar. Soy un cobarde, me da miedo hablarle otra vez a la misma persona. Soy un cobarde. Deja que Dios te hable, deja que Dios te humille, deja que Dios te regañe. Pero no queremos que Dios nos regañe. Es una bendición. Qué padre es aquel que a su hijo no disciplina. Deja que te hable, pero deja que te diga todo lo que tiene que decirte. Deja que te diga con Hebreos 6, ten cuidado. Ah, sí, toma lo que te conviene también, ¿sí? Y óyelo de parte de Dios. No estoy diciendo que ya la perdiste, hijo, sí. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si sigues con esa vida que caminas hasta hoy, diciéndote cristiano, Dios nos está diciendo claramente a todo, volviendo a la palabra, no hay forma que entren al cielo mis hijos. Y los amo con toda el alma. Y Dios nos ama con toda el alma. Pero Él quiere decirnos a todos los que estamos aquí, mi hijo, con la vida que lleva, mi hijita, yo la amo con toda el alma. Yo los hice en el vientre de su madre. Yo los vi crecer. Y así como los he visto crecer, los veo cómo les sigue gustando el dinero, lo malo, algunos hasta los vicios. Algunos hasta los pleitos, el orgullo. Y el Señor quiere hablarte, hermano, ¿cómo podemos luchar contra eso? Dios quiere decir, hijitos, con la vida que llevan hasta hoy, yo sé a dónde predicas, yo sé el dinero que das, yo lo sé todo para tu bien y para tu mal. Y con esa vida no van a entrar. No, pero yo no creo que signifique eso. Haz lo que quieras, hombre. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. La palabra significa lo que significa. Hay deseos de escuchar a Dios. Hay deseos de escuchar a Dios. Tú te levantas en la mañana y tienes deseos, tienes hambre. Yo quisiera escuchar a Dios. Si alguien te dijera, no, es que no se puede ver y vivir, no tiene deseos, yo no sé si te has encontrado alguna vez en esta situación. Yo quiero verlo. No, pero es que la Biblia dice que no se puede verlo y vivir. No importa. Yo quiero verlo. Pero no se puede, sí, mira Moisés pero vio la espalda. Señor, a mí, muéstrame el talón, déjame verte. ¿Alguna vez te has encontrado con esa hambre? ¿Alguna vez te has encontrado hoy llamándote cristiano? Somos cristianos, pero ¿alguna vez te has encontrado
no sé, hermano. Yo te lo digo porque lo tengo, yo creo, toda esta semana. Yo me temo que hay algo más grande, muy grande, y que nos estamos perdiendo por esta pobre vida que llevamos y a la que estamos atados y a la que tenemos temor de dejar. Yo me temo que nos estamos perdiendo de algo maravilloso, más grande, mucho más grande que repartir folletos, mucho más grande que ir a predicar a cualquier lugar que vayas, y es maravilloso que vayas, pero yo siento que nos estamos perdiendo de algo más grande. Yo no sé, yo quisiera averiguarlo. De todo el mundo, los que van a recibir el juicio más duro son los cristianos. Y después, entre los cristianos, estamos los pastores. Eso enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es justo. Dios no es injusto. Lo leímos ahorita. Dios no es injusto. Es decir, ¿cómo serán juzgados los que creen en Mahoma? Justamente porque Dios es un Dios justo. Oye, ¿de qué manera? No lo sé, vamos a verlo allá. No lo sé, pero ese Dios es justo. A los cristianos no nos pone en un lugar de privilegio. Nos pone en un lugar más peligroso que a todos los demás. Porque se nos ha revelado una gran verdad. Y no se puso la luz para esconderla debajo de la cama. Pero conforme a todo lo que estemos haciendo, conforme a todo eso seremos juzgados. Que mi tía que es católica y levanta a la Virgen, yo voy a ser juzgado más duramente. Oye, ella levanta a la Virgen y se pelea con su esposo. Sí, pero yo conozco al Dios, al Rey de Reyes. Fui santificado con el Espíritu Santo y todavía peleo con mi esposa. El Señor me tiene un lugar especial. Y todavía me digo pastor y predico. Oh, ese lugar está más especial para mí. Muy especial, hermano. Tengo que vivir aterrorizado. ¿Sí? Es un lugar tan especial, tan especial. Imagínate, el lugar más especial está solamente debajo del anticristo, hermano. ¿Sí? De ahí siguen los que enseñan falsamente. Por eso la Biblia dice, no se hagan maestros algunos, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Sí? Pero después de esos pastores, de todos los que enseñan falsamente, de esos siguen los que fueron cristianos verdaderos. Ahí siguen, porque tenían una responsabilidad y no la hicieron. Y después todos los demás. Oye, mi compadre que me robó, ahí va a estar, hombre, no te apures, si es que no se arrepintió, ¿no? Oye, ahí van a estar, hombre, toda la gente que aparentemente nos preocupa, ¿no? Y aquel, ahí van a estar todos, pero contigo, ¿verdad? Contigo. El camino es angosto, es algo que no hemos entendido. El camino es angosto, pero otra vez llevándolo hacia abajo. No es un camino que se camina a fuerza. A veces la Biblia habla mucho de temor y es un camino que no se camina tampoco por temor. Ojo, porque es diferente. No es un camino que se camina por temor. Es un camino que se camina con temor, no por temor. Al cristianismo no entramos por temor. No, nadie entró por temor. ¿Quién entró por temor? Yo no entré por temor. A mí me decían, te vas a morir, te vas a ir. Yo decía, déjeme. Pero ya nadie le dice, te vas a ir al infierno. Uy, qué miedo, me hago cristiano. Nadie hace eso. Al cristianismo no se viene por temor. El cristianismo se camina con temor, es diferente. Deseo relacionar, deseo su voz, deseo escucharlo, me siento en la mesa y tengo que decir, tengo hambre, papi, háblame hoy. ¿Qué quieres decirme? Háblame. Dime lo que quieres decirme. Así sea, dime que me vas a quemar, pero no me dejes de hablar. Dime que voy al infierno, pero háblame. El cristiano no puede vivir conforme, ni siquiera con leer la Biblia y ya me cansé hoy. No, estamos buscando a Dios, me siento. Le digo, háblame por favor, ten misericordia. Háblame, papi, te lo ruego. Siento aquí deseos, quiero oírte hoy. No puedo pasar un día sin oírte. Un día sin oír a Dios, hermano.
Es morirse. Tengo deseos, tengo deseos. Y luego lees la Biblia y Él dice, tu vida no me gusta. Perdóname. Perdóname. Y te tiras de rodillas y le pides perdón. Y Dios te levanta y Dios viene. Esa es la relación con Dios. Deseos, hay deseos. Deseos de obedecer. Deseos de santidad. Por el amor de Dios, hay deseos de santidad en nosotros. Hay deseos, quiero ser santo. ¿Cuántas veces hemos orado? Tu palabra dice, Señor, oh, no hay justo, nunca será un justo avergonzado, Señor. Tu palabra dice, su palabra dice que debemos de ser santos. ¿No te desespera no serlo? Señor, otra vez, hazme santo, por favor. ¿Cómo puedo caer otra vez? No puedo. Y hay desesperación en ti. ¿Cómo no puedo controlar este carácter? ¿Por qué no puedo, Señor? No me condenes, no me abandones. Cámbiame. ¿Quieres cambiar? Él dice, pide y se te dará. Pide y se te dará. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿Quién puede desear otra cosa? Mi carne y mi corazón desfallece. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Has sentido esa desesperación? ¿Has sentido, hermano, esa desesperación por Dios? ¿Estará Dios? ¿Me está escuchando? ¿Me habrá abandonado? Es una tragedia, hermano. Conformarse es una tragedia. Conformarse con menos es una tragedia. Y no sé si te has dado cuenta de algo. Es muy probable que no, porque no nos damos cuenta. Pero en cuanto más le escatimes tú cosas a Dios, Él nos está escatimando todo lo que es. Por eso te digo, hay algo más grande. Para el cristiano hay algo más grande, hay una vida más grande. Pero como nosotros le escatimamos a Dios, Él también nos escatima. Él no nos va a dar todo lo que es hasta que nos decidamos a ser cristianos. Te lo podría definir bien simple lo que es ser cristiano. Es un salto al vacío. No hay seguridad. Deja todo y sígueme. Deja tu seguridad y sígueme. Dejar tu seguridad y ponerla en otra persona, que es Jesucristo. Y es la persona más confiable que existe. Eso es el cristianismo. Lo demás es escatimarle. Y Él dice, ¿quieres jugar? Juguemos. Tú me das poquito, yo te doy poquito. Hermano, pero no has probado eso poquito de Dios. No has probado qué maravilloso es. Imagínate cuando Él derrame todo lo que tiene para nosotros. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando tú te decidas a soltar todo lo que tienes para Dios. Hermano, ora a Dios. Pide eso. Dile que quieres. Dile que sí quieres todo lo que Él tiene. Y que te arranque todo lo que estorbe. Deseos de Dios. ¿No deseas eso? Yo tengo ese deseo, hermano. Y mi primer deseo es que no sea arrancado. Yo estoy cansado de llevar la vida que llevo. Yo estoy cansado de predicar por predicar. Estoy cansado de escribir mensajes por escribirlos. Estoy cansado de hablar de Dios por hablar de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Y yo siento que me estoy perdiendo de algo grande. Por temor, por caer, por orgullo, por tantas cosas. Por no poder perdonar a veces. Por muchas cosas. Pero gloria a Dios porque tengo sed de Dios. Y yo creo que esa sed será saciada. ¿Sabes conforme a qué? Conforme a yo vaya escatimando menos cosas a Dios, esa sed irá siendo saciada. Y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. De eso se trata, de dejar. El consejo de hoy es: deja que Dios te hable.
Deja que Dios te hable. Siente la maravillosa voz de Dios cuando te dice. Imagínate esa voz de amor, esa voz que te ama y te dice: horrenda cosa, hijo, es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es, hijito, y es mala. Horrenda cosa. Dejemos de jugar. Dejemos de jugar. Acerquemos a Dios, escuchemos su voz. Y por el amor de Dios, siempre que abras una Biblia, escucha su voz. Deja que Él te hable. Deja que te apachurre. Deja que te haga sentir insignificante. Deja que te ponga el pie. Deja que te ponga el pie en el cuello. Deja que te ahorque. Deja que te ahogue. Hasta que te dan ganas de jalar aire. Diga: Señor, tengo sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Esto no es el cristianismo. El cristianismo no está pensado así. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Oramos.